Entonces vamos a iniciar artrosis, como les dije. Voy a tratar de simplificando, ¿verdad? A medida que vayamos desarrollando la fisiopatología, para tratar de entender mejor. Dudas que tengan o si no se está entendiendo lo que sea, ¿verdad? Para que me vayan interrumpiendo y vayamos aclareciendo, especificando en este caso, ¿verdad? Las preguntas. Bueno, ¿en qué consiste la artrosis? Es una enfermedad degenerativa como resultado de trastornos mecánicos y biológicos que desestabilizan el normal acoplamiento entre degradación y síntesis de los condrocitos del cartílago articular, la matriz extracelular y el hueso subcondral. ¿Sí? Entonces, es una enfermedad degenerativa. ¿Qué significa esto? Que va a ir degenerando justamente el cartílago, los meniscos, ¿verdad? Vamos a ir viendo eso justamente dónde está el problema, en el acoplamiento entre la degradación y síntesis. ¿Qué significa condrocitos? ¿Alguna vez ya escucharon o no? As células formadoras de tendões, professor. ¿Cómo dijiste, Mateo? Las células que provienen dos tendones. Justamente son, ¿verdad? Es una célula, en este caso es la principal del cartílago. Es la que sintetiza la matriz extracelular, ¿sí? Y allí, a partir de allí, justamente vamos a ir viendo la fisiopatología, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre con los condrocitos? Por eso justamente llega en esta enfermedad degenerativa, ¿verdad? En este caso, los pacientes vamos a ir viendo. Es una enfermedad producida por el desgaste del cartílago, tejido que hace de amortiguador al proteger los extremos de los huesos y que favorece el movimiento de la articulación. Si nosotros estamos diciendo que existe un desgaste de este cartílago, ¿verdad? En la articulación, va a ir degenerando, llegando casi a una destrucción completa en síntesis. ¿Qué va a pasar con el hueso? Porque acá estamos diciendo que sirve de amortiguador, ¿verdad? Justamente entre un hueso y otro, para favorecer el movimiento. ¿Sí? Si nosotros no tenemos cartílago, hay una destrucción completa de este cartílago. ¿Qué parece? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué piensan que va a pasar entre estos huesos? Desgaste. ¿Cómo, Mateus? Desgaste de los huesos. Muy bien, va a empezar a desgastarse, justamente va a haber roce entre los huesos, ¿sí? Incluso si estamos diciendo que existe un roce, va a haber un sonido, ¿verdad? El propio paciente va a escuchar ese ruido que hace en esa articulación. O sea que va a crepitar, justamente va a haber crepitación entre esos huesos, que por ende va a ser mucho más doloroso para el paciente que vamos a ir viendo. Generalidades. Es la enfermedad articular más frecuente en los ancianos. La artrosis de la rodilla es la primera causa de incapacidad crónica en los países desarrollados. A la artrosis se le denomina erróneamente enfermedad articular degenerativa. Ya entre artritis reumatoidea y artrosis, yo particularmente la que más he visto en este caso fue artritis reumatoidea, ¿sí? Creo que llegué a ver en 2 pacientes, algo así nada más fue con respecto a la artrosis. Uno fue artrosis de rodilla y otro paciente había comentado artrosis de cadera. Gracias. Entonces, ¿verdad? Artritis reumatoidea es la que llegué a ver con más frecuencia en este caso. ¿Sí? Dentro de la epidemiología de la artrosis, se distribuye por igual en ambos sexos por debajo de los 55 años. En los mayores de 55 años, la artrosis de cadera es más frecuente en varones, mientras que en las mujeres es la de las pequeñas articulaciones. La artrosis de rodilla es más frecuente en las mujeres. Entonces, no se olviden la epidemiología. Estamos mencionando que afecta por igual a ambos sexos, ¿verdad? Menores a 55 años y mayores de 55 años, estamos diciendo que es más frecuente la de cadera en los varones, pequeñas articulaciones y rodillas en las mujeres, ¿sí? En mayores de 55 años. Entonces, no nos olvidemos. Pregunta de examen fue el año pasado en una de las parciales. Factores de riesgo.
que hay unos cuantos, ¿verdad? La edad, en este caso, que es el factor de riesgo más importante, traumatismos y uso repetido, ¿verdad? La articulación. Lesión del ligamento cruzado anterior o lesiones del menisco pueden producir artrosis. Más todavía en pacientes, ¿verdad? Que en este caso hacen con frecuencia estas lesiones. De hecho, por decirlo así, un deportista, un jugador, ¿verdad? Que tuvo una lesión del ligamento, casi siempre quiere volver, ¿verdad? Nuevamente con otra lesión en el mismo lado, ¿sí? O en la misma articulación afecta en sí. Entonces son riesgos para que en algún momento de su vida, cuanto mayor edad, llegue a hacer una artrosis. La inestabilidad articular con lesión del cartílago terminará en artrosis. El tipo de afectación articular depende de las sobrecargas previas, sean o no de origen, verá también acá, con respecto a esto tensional. Factores de riesgo, no hay, verá lo que estábamos mencionando, no hay datos seguros de asociación entre actividades deportivas y artrosis. Se ha demostrado la relación entre actividades profesionales y artrosis. En este caso, los que usan martillos neumáticos, los estibadores, tareas que obligan a flexionar las rodillas con demandas físicas de mediana intensidad y la obesidad, que es un riesgo demostrado. ¿Quiénes le parecen a ustedes que son estos profesionales justamente que usan los martillos neumáticos o que con frecuencia se apoyan por su pie, ¿verdad? Por encima de la rodilla, se agachan, se sientan, ¿verdad? Y que justamente son factores de riesgo para llegar a hacer en algún momento artrosis? ¿Qué tipo de profesión les parece? Braçales. ¿Cómo, Fabiola? Braçales. No te entendí. Los... Atividades braçal, prof. ¿A qué le llaman eso a ustedes? Que usa muito força. Neumáticos es, Mateus, peneos. Sí, nosotros, por ejemplo, acá justamente uno de ellos, los gomeros. ¿Cómo te llaman gomeros en portugués? Gomería, nosotros acá decimos, o sea, que nosotros decimos gomería, ustedes dicen bojacharía, creo, ¿verdad? Y nosotros le decimos justamente a los que trabajan en la gomería, gomeros. Ellos, por ejemplo, utilizan justamente estos martillos que a veces son pesados, ¿verdad? Se apoyan encima del pie, la rodilla, ¿verdad? Suelen estar así. También quienes hacen estos trabajos pesados, los albañiles, ¿sí? Entonces, todos estos son factores de riesgo porque por la carga, y justamente que podría ser un efecto mecánico sobre esa articulación. Yo no te hablo de que, tipo, en 2, 3, 4 años de profesión o a lo que se dedica, haciendo cosas pesadas, que sí o sí va a llegar a tener artrosis, ¿verdad? Estamos hablando que podría ser un factor de riesgo y más todavía a larga data en estos pacientes, ¿verdad? A lo que se dedica. Como hay poca relación entre síntomas y gravedad de la lesión, se conoce poco sobre los factores de riesgo para la aparición del dolor y la incapacidad. En la artrosis de rodilla, la incapacidad depende más de la debilidad del cuádriceps que del dolor o de la intensidad de los cambios radiológicos, ¿sí? Entonces, en este caso, el cartílago no tiene inervación. Entonces, no es el cartílago el que duele. ¿Qué es lo que les parece a ustedes, lo que el paciente refiere como dolor? El hueso batendo uno en otro. Justamente, ¿verdad? Si hay una inflamación del líquido sinovial, o sea que la sinovitis, puede haber las lesiones de meniscos, el ligamento, todo lo que está alrededor de esa articulación, ¿sí? Es lo que el paciente hace que sienta dolor en este caso. ¿Por qué? Porque el cartílago en sí no tiene inervación. No es el cartílago el que duele, ¿sí? Ya todo lo que ocurre alrededor de esto, ¿verdad? Es lo que el paciente refiere como dolor, que de hecho esto va a persistir
y va a empeorar con la severidad del cuadro justamente de artrosis, ¿verdad? Porque esto va a ir avanzando, esto va avanzando en el paciente, que vamos a ver después en una imagen, ¿verdad?, donde relacionan las etapas. Aquí lo que observamos es, por decirlo así, un ciclo, ¿verdad?, un mapa mental, ¿verdad?, cuando mencionamos artrosis, ¿verdad?, que justamente es sobrepeso, porque por la carga que siente, que tiene esa articulación, la falta de fuerza, tono muscular, falta de elasticidad, el desequilibrio mecánico funcional, factores inflamatorios, el dolor articular y sedentarismo, ¿verdad? Justamente todo esto podría ser lo que lleva a que el paciente haga una artrosis. Dentro de la anatomía patológica, en la artrosis están lesionados todos los componentes de la articulación: cartílago, el sinovial, el hueso subcondral, los meniscos, ligamentos y dispositivo de apoyo neuromuscular. La lesión principal está en el cartílago articular que soporta las cargas, el cual justamente, verá, es más grueso. Entonces, el cartílago es el que sufre todo el peso, ¿verdad?, la carga en sí de lo que uno hace. Luego, la superficie articular se adelgaza, se reblandece el cartílago, la superficie se agrieta y aparece hendiduras verticales. El cartílago se ulcera con extensión al hueso. Hay reparación fibrocartilaginosa en áreas, pero de calidad inferior, que no soporta las cargas mecánicas. En las formas más avanzadas, el cartílago justamente pierde los condrocitos, ¿sí? Es lo que va a ir ocurriendo con esto, que es el principal dentro del cartílago. ¿Por qué? Porque es la que sintetiza la matriz extracelular. Otros hallazgos característicos: la hipertrofia y remodelación ósea, el hueso por debajo del cartílago crece y se erosiona y toma un aspecto burneo. ¿Qué significa esto? Un color marfil, ¿verdad? En los bordes articulares hay crecimiento óseo y del cartílago osteofitos, que alteran el contorno articular y causan limitación de los movimientos. La sinovitis crónica y engrosamiento, en este caso, ¿verdad?, restringen más el movimiento y puede haber atrofia en este caso, ¿sí? Ahora vamos a ir viendo justamente la patogenia, que como les comenté al inicio, ¿verdad?, es un poco largo. Al final vamos a ver una imagen para tratar de simplificar todo lo que vamos a ir viendo, ¿sí? Tratar de entender mejor. El cartílago es la estructura principal que soporta las cargas sobre la articulación. También colaboran el hueso subcondral y los músculos periarticulares. El cartílago proporciona una superficie de contacto lisa, de modo que los huesos resbalan unos sobre otros sin esfuerzo. Además, impide que los impactos, en este caso, ¿verdad?, evita que el hueso se resquebraje, ¿sí? La sobrecarga que producen los impactos repetidos producen insuficiencia articular. Las lesiones más precoces aparecen en los sitios de la articulación que están sometidos a unas fuerzas de compresión más intensas. Algunos defectos congénitos que disminuyen la capacidad del cartílago para deformarse favorecen el desarrollo de la artrosis. En la artrosis primaria o idiopática, la forma más frecuente de artrosis, no existe predisposición evidente. Ya en la secundaria, anatomopatológicamente indistinguible de la primaria, hay una causa subyacente congénita o adquirida. Algunos casos de la forma idiopática pueden tener alteraciones sutiles congénitas, en este caso del desarrollo. Aquí lo que observamos es una imagen ilustrativa, ¿verdad?, para ver nada más lo que ocurre, ¿sí? Meniscos sanos, que es el rosadito, el cartílago sano, sí, que es todo esto. Ya en una rodilla con artrosis, ¿verdad?, vemos
meniscos están completamente dañados, ¿verdad? Va perdiendo justamente la distensibilidad esto. Y el cartílago también que se va a ir dañando por completo, ¿verdad? Esta lesión de meniscos que va a ir desapareciendo, ¿sí? Y por ende, ¿verdad? También el cartílago, y esto es lo que va a hacer que ocurra justamente el roce entre uno y otro. Acá están las etapas que le había comentado al inicio. Acá en la primera etapa observamos el cartílago en sí todavía, por decirlo, está sano, ¿sí? Lo que ocurre es una interrupción mínima donde se observa un 10% de cartílago perdido. Ya en la segunda etapa, acá por ejemplo ya empieza a ver la articulación en sí ser más estrecho y ya aparece la artrosis, ¿verdad? O sea que acá, como ustedes observan con la primera imagen con respecto al cartílago, ya en la segunda etapa se observa que hay más lesión netamente en el cartílago. La tercera etapa, donde empiezan a estrecharse más, a perder el espacio articular, ¿sí? Y por ende se expande ya hasta rozar el hueso, lo que es en este caso la artrosis. Y la etapa 4, que es el último, el espacio de la articulación en sí casi ya no existe, ¿verdad? Aquí vemos, ¿verdad?, que el cartílago justamente en la etapa 4 está netamente ya apoyado, ¿verdad? Impresiona que ya hay justamente contacto, ¿sí?, con el hueso. El 60% del cartílago en la etapa 4 ya está perdido. Entonces son etapas entonces, ¿verdad?, de cómo va avanzando la patología en sí. No se olviden qué es lo que ocurre en cada etapa también. Esa pregunta de examen fue una del año pasado, ¿verdad? Yo preguntaba, ¿verdad?, con respecto, ponía como pregunta, por decirlo, que en el espacio articular empieza a estrecharse más, casi ya no hay un espacio articular y cosas así, ¿verdad? ¿A qué etapa corresponde? ¿Sí? Entonces, para saber las etapas. Alteraciones del cartílago. Acá es donde nosotros vamos a empezar a ver con respecto a los procesos inflamatorios que ocurren con los condrocitos y demás cosas, ¿sí? Que sigue siendo parte de la fisiopatología. La mayoría de los autores creen que los principales cambios en la artrosis se producen en el cartílago. Existen alteraciones en la disposición y el tamaño de las fibras de colágeno. El desgaste es un factor, pero también participan las enzimas lisosómicas y las metaloproteinasas en la pérdida de gran parte de la matriz, ¿verdad?, en este caso del cartílago. Las metaloproteinasas, que es la estromelicina, la colagenasa y la gelatinasa, son secretadas por los condrocitos en forma de proenzimas y se activan por escisión proteolítica. El grado de actividad de las metaloproteínas de la matriz depende del equilibrio entre la activación de la proenzima y la inhibición de la enzima activa, en este caso por inhibidores tisulares, ¿sí? Entonces también interfieren, que vamos a ir viendo, las metaloproteinasas. Los inhibidores tisulares son el inhibidor tisular de las metaloproteinasas, inhibidor 1 del activador plasminógeno, que son sintetizados por los condrocitos y limitan la capacidad de degradación de las metaloproteinasas y del activador del plasminógeno. Si los inhibidores disminuyen o son suficientes con respecto a las enzimas activas, estas actúan libremente. La interleucina 1, citosina producida por las células mononucleares, incluidas las del revestimiento sinovial y sintetizada por los condrocitos, estimula la síntesis de secreción, en este caso, y secreción de las metaloproteínas latentes. Los inhibidores son estabilizadores de todo el sistema y factores de crecimiento de los fibroblastos que intervienen en el proceso de reparación. Actualmente se da importancia al papel del óxido nítrico en la patogenia, pues se ha demostrado que estimula la producción de metaloproteínas por los condrocitos. Los condrocitos son la fuente principal del óxido nítrico. Síntesis estimulada por interleucina 1 y factor de necrosis tumoral y por las fuerzas que actúan sobre la articulación. Todo lo que venimos diciendo tratando de simplificar, ¿qué es lo que ocurre dentro de la fisiopatología de la artrosis? Para tratar de entender.
hay un desequilibrio entre la degradación y reparación de la matriz extracelular. ¿Por qué hay este desequilibrio? Justamente porque hay un daño mecánico. A partir de este desequilibrio que existe ya en la degradación con la matriz extracelular, por consecuencia de un daño mecánico, es lo que ocurre la liberación, hay una respuesta de los condrocitos. Dijimos que el condrocito es la célula principal, la que sintetiza la matriz extracelular justamente de los cartílagos, ¿sí? Entonces hay una liberación, una respuesta de estos condrocitos que hacen que haya liberación de interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral, ¿sí? A partir de esta liberación de estos mediadores solubles es lo que ocurre la producción y liberación de las proteasas o metaloproteasas, como mencionamos anteriormente. Ya con esta liberación y producción de proteasas es lo que ocurre la destrucción de estructuras articulares, ¿sí? A consecuencia de que justamente por las proteasas, porque estas están liberadas y por ende hay destrucción de estructuras articulares. ¿Qué más hay? ¿Qué es lo que va a empezar a aparecer justamente? Pérdida de superficie lisa del cartílago, forman grietas superficiales, hay destrucción del hueso subcondral, partes expuestas en gruesa, fragmentos libres que forman quistes, hay hueso subyacente, esclerosa por presión, y por último ya es la formación de osteofitos. Esa ya es la última etapa, ¿sí? Los citos, osteofitos, osteoclastos, osteoblastos, que ocurren dentro de la fisiopatología de artrosis. ¿Y a qué llamamos osteofitos? Es una protuberancia, ¿sí?, que se observa en el hueso justamente ya informando, ¿verdad?, que es una enfermedad degenerativa. Acá nosotros observamos una articulación, en este caso es la rodilla, ¿verdad?, donde se ve completamente lesionada. Hay daño condral, hay exposición ósea, hay erosión del cartílago, lesión meniscal, ¿verdad?, lesión del menisco, y fragmentos del cartílago, que es lo que se observa. Y la presencia de osteofitos, formación. Y justamente, yo no sé si ustedes pueden observar bien en esta imagen, ¿verdad?, acá al borde del hueso es lo que se observan los osteofitos, como si fueran pequeños nódulos, por decirlo así. Y también al costado, ¿sí? Ya mencionando a partir de esta formación de osteofitos, es lo que el paciente empieza a presentar dolor, de repente puede acudir a la consulta, ¿verdad?, ir viendo antecedentes, mirando la edad del paciente, ¿verdad?, y justamente llegar después a un diagnóstico, ¿sí? ¿Se está entendiendo hasta acá, chicos? Sí, doutora. E, prof. Só a parte final, prof. O que é osteofitos? Nuevamente, si me repetís, Mateus, por favor. Vou escrever no chat, prof. Dale, dale. Osteofitos, ¿qué es? Y osteofitos es una parte justamente de lo que ocurre dentro de la fisiopatología. ¿Qué significa esta formación de osteofitos, osteoclastos, osteoblastos? Justamente es la que intervienen en el proceso de la degeneración en sí. Ya la aparición, formación de estos osteofitos es lo que nos define que existe una enfermedad degenerativa. ¿Cómo se observa justamente? Como pequeñas protuberancias que se forman en el hueso, ¿sí? Como si fueran pequeños nódulos. Y justamente si nosotros llegamos a observar esto, ¿verdad?, nos está diciendo que es una enfermedad degenerativa, ¿sí? La formación de estos, yo no sé si se puede observar allí, porque es medio borrosa esta imagen, ¿verdad? Pero acá al borde se ven así pequeños nodulitos. Y estos son justamente la formación de osteofitos que ocurren ya al finalizar. Justamente se observa acá en el borde, acá del otro lado también, ¿verdad? Y acá se ve muy pequeño. Pero es esa formación, ¿verdad?, la que ocurre. Vamos a repetir otra vez todo después.
Acá justamente, ¿qué dijimos nosotros? La edad hace rato, ¿sí? ¿Y quiénes son más frecuentes según la literatura? Ancianos. Como yo les dije, poco o nada he visto artrosis hasta hoy en día, más artritis reumatoidea. Con respecto a envejecimiento, una hiperpresión mecánica por traumatismo, habíamos dicho justamente, ¿verdad?, que podría ser un daño mecánico o biológico, ¿verdad?, dentro del cartílago. También puede ser genética. Con respecto a esto, ¿verdad?, mecánica traumática, algún estrés mecánico, hay fragmentos de la matriz extracelular y mediadores solubles. ¿Quiénes mencionamos dentro de mediadores solubles? Mencionamos la interleucina 1, factor de necrosis tumoral, mencionamos la matriz, las proteasas, ¿verdad?, que justamente hacen parte y que a partir de la liberación de estas es lo que empieza a ocurrir la destrucción, ¿verdad?, en este caso ya de la articulación en sí. Justamente acá hay liberación de condrocitos, ya a partir de mediadores solubles, el estrés mecánico y fragmentos de la matriz por sinoviocitos. Entonces hay una respuesta, liberación de condrocitos, osteoblastos, osteoclastos, será la formación de esta ya en la fase final, y que es lo que lleva al diagnóstico de artrosis en sí. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? No, profe. ¿Fabiola? No, profe. Ah, bueno. Vamos a rememorar ya antes de ir pasando para tratar de recordar mejor y después para que sea más fácil en el momento del repaso. Entonces, ¿qué es lo que simplificamos dentro de la fisiopatología de la artrosis? Porque nosotros mencionamos, ¿verdad?, el daño articular que ocurre, la degeneración en sí, ya con respecto a la alteración del cartílago, donde actúan los condrocitos, las metaloproteínas, ¿verdad?, en este caso proteasas, pero metaloproteasas, todo eso, ¿verdad?, las interleucinas, el factor, todo eso. Entonces, simplificando, artrosis, mencionamos que es un desequilibrio entre la degradación y reparación de la matriz extracelular. ¿Por qué ocurre este desequilibrio? Porque hay un daño mecánico. A partir de esto, ¿verdad?, si ya tenemos un desequilibrio, hay un daño mecánico, es lo que ocurre justamente una liberación, hay respuesta de los condrocitos. Estos condrocitos es lo que liberan, en este caso, ¿verdad?, para ir inhibiendo factor de necrosis tumoral y la interleucina 1. A partir de esta liberación producen y liberan las proteasas, ¿sí?, ya haciendo una destrucción, en este caso de las estructuras articulares. ¿Qué aparece después? Dijimos, la pérdida superficializa del cartílago, hay formación de grietas superficiales, hay destrucción del hueso subcondral, partes expuestas, fragmentos libres que forman quistes, el hueso subyacente que se esclerosa por presión y la formación de osteofistos. Sí o sí, dentro de la artrosis ocurre esta formación que ya pasa justamente a ser un proceso final que digamos dentro de la artrosis justamente para diagnosticar esto, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Que sí o sí ocurre esta formación. Y acá justamente mencionando, ¿verdad?, que influye mucho, dijimos luego al inicio, ¿verdad?, la edad en sí, el envejecimiento, la presión, el aumento en este caso era tanto por parte mecánica como puede ser por traumatismo, que lleva un estrés mecánico, actúan los mediadores solubles, hay fragmentos de la matriz, justamente hace que haya todo esto, la liberación de condrocito, formación de osteoblastos, osteoclastos, osteofitos, ¿verdad?, podría llamarse, y esto es lo que ocurre dentro, ¿verdad?, de la formación, la fisiopatología de artrosis. Manifestaciones clínicas. Es un dolor sordo, profundo en la articulación enferma. Se acentúa con el movimiento y se alivia con el reposo. Ojo, gente. ¿Por qué? Porque nosotros ninguno de los otros dos que vimos, artritis crónica juvenil y artritis reumatoidal, no mencionamos que mejora con el reposo. Ahora estamos mencionando, entonces no se olviden. Artrosis es un dolor profundo, ¿sí? Pasé sin querer. Sordo profundo, en este caso, ¿verdad?, en la articulación afecta, que empeora con el movimiento. De repente, si hay una artrosis de rodilla, el paciente camina, duele más, y esto mejora con reposo. Con el progreso de la enfermedad, el dolor se hace permanente,
y el dolor nocturno impide el sueño. ¿Por qué? Porque persiste. Hay rigidez al levantarse o tras un periodo de inactividad, pero de duración corta. No suele haber manifestaciones generales. Entonces nosotros dentro de artritis reumatoidea, para ir diferenciando, ¿verdad? Si referimos síntomas generales, habíamos dicho astenia, anorexia, pérdida de peso, depresión. También habíamos mencionado dentro de manifestaciones rigidez, en este caso la rigidez matutina era la más frecuente, el síntoma inicial, ¿verdad? Que dura más de 1 hora, habíamos dicho, en artritis reumatoidea. El cartílago no tiene inervación, por lo tanto, el dolor se origina en otras estructuras sinovial por inflamación. Del hueso subcondral por hipertensión medular o microfracturas, osteofitos por distensión de terminaciones nerviosas periósticas, ligamento por estiramiento, cápsula por distensión e inflamación y músculo por espasmo. Entonces, el cartílago no duele porque no tiene inervación. Lo que duele es alrededor de esta. La membrana sinovial, el hueso subcondral, ¿sí? Entonces, todo eso es ligamento lo que va doliendo. Y de por qué se queja el paciente. Dentro de la clínica, la exploración física, hay una hipersensibilidad localizada a la presión e hinchazón de los tejidos blandos, ¿verdad? De hecho, estamos diciendo que existe justamente edema, que podría haber signos inflamatorios, y no se le puede tocar al paciente. De repente no se va para evaluarle, ¿verdad?, al paciente ese área que se queja mucho dolor y es imposible movilizar, ¿verdad? A veces tratamos de flexionar o extender, ¿verdad?, de palpar, y a la palpación de eso, de tocar nomás, el paciente se queja de mucho dolor. Crepitación con el movimiento articular por el roce de los huesos, que es lo que comentamos hace rato, ¿verdad? Justamente eso es lo que el paciente mismo escucha, ¿verdad?, por el roce. Atrofia de músculos periarticulares, deformidades en las fases avanzadas, hipertrofias, subluxaciones y limitación de los movimientos. Entonces también podrían llegar a deformarse en fases avanzadas en este caso, así como habíamos visto en artritis reumatoidea, ¿verdad?, que va a ir empeorando y que puede llegar a presentar deformidades. Dentro del laboratorio, no hay datos de laboratorio específico. Como no hay inflamación, el recuento de leucocitos, eritrosedimentación, PCR y otros serológicos son normales. El líquido sinovial demuestra ligera leucocitosis de menos de 2000 por mililitro, con predominio de mononucleares, sirve para descartar otros procesos. Entonces no hay nada específico. ¿Cuáles eran lo que nosotros habíamos mencionado dentro de artritis reumatoidea que nos ayuda para el diagnóstico? ¿Quién recuerda? 2 mencionamos. Uno no es para el diagnóstico, sirve más para pronóstico. Y el otro sí, nos ayuda. ¿Quién recuerda cuáles son esos anticuerpos en el laboratorio? IgG e IgM, prof. IgM. No. Mateo, ¿qué vos dijiste? Así mismo, prof. Anticuerpo anticitrulina y factor reumatoideo. Eso habíamos dicho, los 2 parámetros importantes que sí o sí debemos pedir en artritis reumatoidea. ¿Sí? Acá en artrosis estamos diciendo que no hay un parámetro específico, un laboratorio específico. No hay inflamación, por ende no va a afectar o no va a haber alteración en el hemograma en sí, ¿sí? Ya lo que se llega a estudiar es el líquido sinovial, o sea que se hace una punción del área afecta, se extrae ese líquido y se manda para el laboratorio. La radiografía, ya junto a los datos clínicos, ¿verdad?, es fundamental. Al principio puede ser normal, pero el estrechamiento se hace manifiesto con la alteración del cartílago articular. Esclerosis del hueso subcondral, quistes subcondrales, osteofitos. Osteofitos por sí mismos no indican artrosis, ¿sí? Eso ya dentro de la
Radiografía que ayuda. Acá nosotros vamos a empezar. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? ¿Alguna duda que tengan? ¿Se está entendiendo ¿verdad? o no? Sí, está. Sí, profe. Sí está, profe. Bueno, después vamos a repasarlos ahí, tratar de rememorar y enfocar, ¿verdad? Para ir estudiando ustedes. Mateus, creo que hablaste justo cuando yo hablé y no entendí lo que dijiste. Anticorpo anticitrulina, né, profe? ¿Cómo? Anticorpo anticitrulina, ¿verdad? Sí, vos me estás hablando de factor artritis reumatoidea, anticuerpo anticitrulina y factor reumatoideo. Eso es artritis reumatoidea. No confundas ahora con artrosis. E não serve para artrose, então. Bueno. A partir de acá lo que nosotros vamos a ir viendo las distintas localizaciones con respecto a la artrosis. Las interfalángicas de columna vertebral, rodilla, cadera, pulgar. Entonces sobre eso es, ¿verdad?, que está detrás de artrosis en sí en el libro, que sigue así un capítulo aparte donde menciona, ¿sí? Con respecto a las localizaciones específicas. Ya en las articulaciones interfalángicas, ¿sí?, los dedos, la presencia de los nódulos de Heberden en las articulaciones interfalángicas distales es muy frecuente, que vamos a observar en una imagen después. Las expansiones que aparecen en las articulaciones interfalángicas se llaman nódulos de Bouchard, en general no dolorosos. La artrosis erosiva es muy destructiva, con intensa deformidad articular. Los nódulos de Heberden son nudosidades palpables que aparecen en las articulaciones interfalángicas distales de las manos. Son frecuentes en procesos de artrosis, están formados por osteofitos, afectan de forma simétrica a ambas manos y provocan una discreta limitación de la extensión a la articulación. Y aquí justamente vemos a este nódulo, ¿sí? De Heberden de Bouchard, ¿verdad? Más frecuente, parte distal justamente afecta a ambas manos, ¿sí? Y es lo que se va observando con respecto a estos nódulos, que va a ir aumentando justamente, creciendo, va a ir aumentando de tamaño. ¿Por qué hay estos nódulos? Recién mencionamos. Porque hay formación de osteofitos, ¿sí?, que hace justamente que haya presentando este paciente, ¿verdad?, como nódulo. Aquí observamos otra imagen, ¿sí? Acá, por ejemplo, re bien se ve, ¿verdad? Súper característico. Acá impresiona también, más pequeño, ¿verdad? Y acá en el dedo índice también. Los nódulos de Bouchard son una condición inflamatoria que se caracterizan por un sobrecrecimiento duro, de aspecto quístico, gelatinoso, por hipertrofia ósea y formación de osteofitos. Se localizan en las articulaciones interfalángicas proximales de las manos principalmente. Y acá vemos, ¿verdad?, estos nódulos, acá lo que se observa más, ¿verdad?, en las proximales y acá también. Después en los otros dos poco nada se ve. Entonces, con respecto, ¿verdad?, a estos nódulos interfalángicas, Heberden, distal, Bouchard, proximal del dedo. Son no dolorosas. ¿Y por qué ocurre este crecimiento? Por la formación de osteofitos. Artrosis de la base del pulgar. Hay hinchazón, dolor, crepitación con la movilización. Con frecuencia produce pérdida de movilidad y de la fuerza. Suele haber deformidad en cuello de cisne por hiperextensión de la primera articulación, metacarpofalángica y deformidad del pulgar. Justamente acá vemos, ¿verdad?, la hiperextensión del pulgar, y también refiere que suele haber deformidad en cuello de cisne, que es lo que no vemos ahora en esta imagen, ¿verdad? En la clase de artritis reumatoidea lo que vimos una imagen súper clara, ¿verdad?, con respecto justamente a la deformidad en formación, ¿verdad?, en forma de cuello de cisne en este caso.
Artrosis de cadera, recordando. ¿En quiénes o en qué sexo es más frecuente, dijimos, la artrosis de cadera? Masculino. Muy bien, masculino. ¿A partir de qué edad dijimos? 55 años. Muy bien, 55 años. ¿Y en las mujeres artrosis de qué es más frecuente? En las pequeñas articulaciones y rodillas. Muy bien, las pequeñas articulaciones y rodillas. Ambos estamos mencionando justamente, tanto masculino como femenino, mayores a 55 años. Y ya cuando hablamos menores de 55 años, significa que afecta a ambos sexos por igual. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? No, ¿Todo profe. tranquilo? Bueno, ¿qué les parece si damos un pequeño coffee break y retornamos? Sí, tudo bem. Sí. Pode ser, profe. Quiero agua, termino mi agua. Entonces, porque de hecho nos falta más mucho y después damos un súper repaso. Mientras me voy a buscar más agua, volvemos en 15 minutitos. ¿Está bien? Levántense, despéjense mientras tanto y tomen también agua. Y ya volvemos.
Prof, eu te mandei uma mensagem no chat. Você pode olhar, por favor? Ahora voy a mirar. No hay problema, ¿sí? Gracias. Tranquilo, prof. Julia, de nada. Sin drama. Bueno, chicos, vamos a continuar, ¿sí? Artrosis de cadera ahora. Justamente ya me comentaron, ¿verdad? Antes que demos la pausa, que es más frecuente en los varones a partir de los 55 años. En este caso, la afectación es bilateral. En 20% de los casos, el dolor se percibe en la región inguinal o en las nalgas o parte proximal del muslo, a veces dolor referido a la rodilla. El dolor puede desencadenarse con el movimiento de la cadera según la rotación interna, luego hay limitación a la movilidad, ¿verdad? El paciente que refiere dolor justamente dificulta, o sea que tiene una limitación para mover. Artrosis de rodilla puede afectar el compartimiento femorotibial interno o externo o el fémoro rotuliano o ambos. Dolor provocado con la presión y se nota crepitación con la movilización. Hay deformidad en varo o en valgo según el compartimiento afectado. Dolor sobre rótula, a diferenciar de condromalacia rotuliana. ¿Qué significa esta deformidad que podrían adquirir justamente los pacientes, ¿verdad? Que tienen artrosis de rodilla? Justamente el arqueado, ¿verdad? Seguramente alguna vez ya escucharon. El arqueado, ¿verdad? En guaraní, por ejemplo, hay algunas personas que mencionan Hetumayoki, dice, ¿sí? En varo significa justamente esta deformidad que estamos viendo ahora, hacia adentro. En valgo significa lo contrario, hacia afuera, ¿sí? El arqueado hacia afuera y en varo el arqueado hacia adentro, ¿sí? Entonces, es una formación, una deformidad en realidad que pueden adquirir los pacientes que tienen artrosis de rodilla. En quienes con frecuencia de repente se ve, porque van a llegar a ver ustedes, ¿verdad? En los niños menores, en este caso, hasta 2 años se puede considerar normal. Posterior a eso podría ser patológica, ¿verdad? Muchos van a escuchar los padres que relacionan mucho, ¿verdad? Que salió por su mamá, por la mamá y cosas así. Pero hasta los 2 años, como les dije, puede ser normal y ya después se debe buscar algo patológico si esto persiste después de 2 años. Karen, te vuelvo a comentar. Varo, B corta, A-R-O, una deformidad, ¿sí? ¿Qué significa hacia adentro? Justamente es la imagen que estamos viendo. La deformidad en arco, sí, es hacia adentro. Y en valgo, B corta, A-L-G o valgo, ¿sí? Significa la deformidad, el arco, ¿sí? Hacia afuera. No sé si me expliqué. Entonces, los pacientes con artrosis de rodilla podrían tener esta deformidad con el tiempo, ¿sí? Doctora, ese se puede ser para adentro, ¿verdad? Perdón, Hacia Michelle. afuera como hacia adentro, ¿verdad? El arqueamiento es en Sí, valgo. pero el arqueamiento puede ser para adentro también, ¿verdad? Espérame que Michelle voy a apagar el aire para que me repita, ¿por qué no? Ahora sí. Repetime un poco lo que me dijiste, por favor. La señora me dice que tanto como hacia adentro como hacia afuera, ¿verdad? Sí, puede ser. Y eso puede ser para hacia adentro, como rodilla con rodilla, ¿verdad? Sí, así mismo es. La imagen que nosotros estamos viendo es hacia adentro, ¿sí? El arqueado hacia adentro. Es en varo. Y en valgo es hacia afuera. Y la señora no tiene una imagen hacia afuera para ver la diferencia. No llegué a poner un poco. No llegué a poner, esperen, voy a dibujar un poco acá. Entre los dos, la varo es más común, ¿verdad, profe? ¿Cuál? Varo. Hacia En adentro. varo es lo que más vemos. Exactamente.
El arqueamiento en varo es, como dice, ¿verdad? Mateus, lo que más vemos, hacia adentro. Y valgo es el arqueado hacia afuera, ¿verdad? O sea que lo que nosotros estamos viendo justamente en la imagen, que es hacia adentro, vemos hacia afuera, como si fuera una C invertida. La C hacia adentro, como si fuera el arqueado hacia adentro, ¿sí? Que es lo que estamos viendo. Y al contrario ya es hacia afuera, ¿sí? Eso es valgo. Varo adentro, valgo afuera. Es una deformidad que pueden adquirir los pacientes con artrosis de rodilla, ¿sí? Se ve, yo recuerdo que las pacientes ancianitas que caminan todavía, que ya son así, que son todavía fuertes, pero de edad, que van adquiriendo justamente deformidades. En ellos con el tiempo se ve estas deformaciones, ¿verdad? La forma que camina, impresiona lo que las piernas en sí, ¿verdad? Es más, ¿cómo les voy a decir? Más separada entre uno y otro, ¿verdad? Ya no junta esa pierna para caminar, tiene esa dificultad en la marcha y justamente estos arqueados observamos en las piernas. A ver, ¿quién manda un mensaje? Varo con B corta también, Mateus, ¿sí? Los dos es con B corta. Varo y valgo, los dos con B corta, ¿sí? Bueno. Artrosis de columna vertebral, cuando hay afectación de las articulaciones interapofisarias y no solo de la degeneración discal. Los síntomas son dolor, rigidez, ¿sí? Localizadas, pero también puede haber dolores radiculares por compresión de las raíces nerviosas, por los osteofitos que bloquean los agujeros nerviosos o hernia discal. Dentro del tratamiento, objetivos, pregunta de examen. No se olviden de estos tres. Aliviar el dolor, conservar la movilidad articular y reducir en este caso al mínimo la incapacidad que tiene el paciente. Entonces, conducta como objetivo principal del tratamiento, aliviar el dolor del paciente, conservar la movilidad articular. Acuérdense que esto es justamente lo que hay una limitación, ¿verdad? Trata de conservar esa movilidad y reducir al mínimo la incapacidad que tiene el paciente justamente, ¿verdad? A la movilización. Medidas no farmacológicas. Disminución de la carga articular, más todavía en pacientes que de repente trabajen pesado, ¿sí? Dependiendo de la profesión que tenga y por sobre todo también pedirle a pacientes obesos con sobrepeso de ¿verdad? Que baje de peso. ¿Por qué? Porque para tratar de disminuir esa carga o todo el apoyo, ¿verdad? Que sufre ya sea esa rodilla, ¿verdad? Esa cadera, las columnas, todo en este caso. Fisioterapia, medidas no farmacológicas. Dentro de las farmacológicas están los AINES, que son los antiinflamatorios no esteroideos, los corticoides de depósito intraarticular y el ácido hialurónico intraarticular. Irrigación articular y podría ser quirúrgico también. Entonces, limpieza artroscópica, osteotomía, condroplastía, artroplastía de abrasión en este caso, ¿verdad? Y sustitución articular, o sea que podría ser también una prótesis, ¿sí? Yo recuerdo, ahora nomás pensando me vino en la mente, pero este paciente era que sufrió un accidente, parece que yo no sé, un paciente joven que por cierto ya falleció ya. El año pasado falleció. En 31 años tenía cuando falleció el año pasado. Él era diabético tipo 1 y cosas se complicó, falleció. Rapidísimo murió. Entró caminando en la urgencia, pasó horas y falleció. O sea, tipo indignante fue así la situación de los familiares porque dijeron que era negligencia. Pero en fin, creo que él había sufrido un accidente. No me acuerdo la circunstancia. Es un conocido, o sea, que es el hermano de un conocido, por eso es lo que más o menos sé su caso. Cuando yo estaba en la residencia, recuerdo que él tenía dificultad para caminar. Su problema era en la cadera, ¿sí? Él se fue, nosotros teníamos traumatólogos por acción social allá en un sanatorio que es de Itaipú, en Ciudad del Este, que se llama TESAI. Bueno, yo le conseguía ya consulta por acción social, entró con uno de los traumatólogos de TESAI
El doctor le pidió su radiografía, todo eso, vio. Allí después el doctor me mostró justamente y me dijo que era quirúrgico únicamente su caso, ¿verdad? Que era para una sustitución articular de esa cadera. El acetábulo, no sé qué cosa, del fémur, cosas así era que me había explicado en aquel entonces, ¿verdad? Era la cabeza en sí, ¿verdad? Sí que más o menos mencionó él, ¿verdad? Por la carga y todo, por el impacto que tuvo, todo eso, que ese paciente llegó a hacer una artrosis de cadera. Era una prótesis su solución. Eso fue lo que dijo ese momento, ¿verdad? Y allí cuando preguntamos por qué tipo imposible era conseguirle por el monto elevado que tenía la cirugía que el doctor mencionó, explicó en qué consiste, que sea por acción social, ¿verdad? Le preguntamos al doctor si cuánto más o menos, ¿verdad?, abarca el costo de la cirugía en sí con la prótesis. Y nos comentó un precio aproximado de 50 a 70 millones. Muchísima plata. El paciente no tiene así, vive, ¿verdad? Trabaja, pero no tiene así, no es adinerado para decir, ah, bueno, voy a pagar, me voy a operar, ¿verdad? Tipo, el paciente se asustó luego, yo tampoco creí, ¿verdad? Porque dije, Dios mío, no sabía que la prótesis era tan cara. Bueno, en fin, no llegó a operarse nunca, ¿verdad? Como no tenía para pagar el doctor, el traumatólogo que le dio en Ciudad del Este, ¿verdad? Como el paciente se fue allá junto a mí, le encaminé todo, le consiguió lugar en un hospital de clínicas, que es en Asunción, con otro traumatólogo le derivó que justamente es especialista en cadera. Se fue, le dijo lo mismo, que era quirúrgico su caso, le pidió unos estudios para ir preparando, en fin, le iba a hacer la cirugía, pero el paciente tenía que comprar de todas formas la prótesis, que costaba más o menos entre 30 y 35 millones, algo así era solo la prótesis. El paciente hacía su seguimiento, era para tratar, pero como les mencioné, el año pasado llegó a morir, justamente este año fue un año, creo que hizo una encefalitis post-dengue, algo así fue, así que rapidísimo falleció y más su diabetes mellitus tipo 1 que descompensó por completo, ¿verdad? Pero recuerdo que el doctor, como les dije, era una artrosis de cadera, consecuencia no sé qué del impacto que tuvo en el accidente. Fue lo que mencionó el traumatólogo, ¿verdad? Y era una sustitución, o sea, una prótesis en sí que era elevadísimo su costo, que por cierto no llegó a hacerse, ¿verdad? No llegó a hacerse tampoco en Asunción y llegó a fallecer por otras complicaciones. Y hasta aquí llegamos. ¿Alguna pregunta que tengan, chicos? No, profe. ¿Se entendió o no se entendió? Vamos a empezar a repasar. Bueno, entonces, ¿en qué consiste la artrosis? Dijimos que es una enfermedad, ¿qué cosa? Degenerativa. Muy bien, no se olviden, degenerativa, ¿sí? Entonces dijimos que una enfermedad degenerativa, justamente, ¿verdad? Mencionamos las diferentes localizaciones que vamos a ir recordando, ya ven. En este caso es degenerativa porque como resultado dijimos de trastornos mecánicos, biológicos que desestabilizan el normal acoplamiento entre ¿qué? La degradación y síntesis, en este caso, de los condrocitos, dijimos, ¿sí? ¿Qué mencionamos dentro de epidemiología? Que menor a 55 años con respecto a los sexos, ¿qué dijimos? Ambos os sexos. Afectan por igual, muy bien. Igual. Y mayores a 55 años, sexo masculino, ¿qué dijimos? Cadera, artrosis de cadera. Muy bien, más frecuente la artrosis de cadera. Y menores, sexo femenino, mayores a 55 años. Pequenas articulaciones y las rodillas. Muy bien, las pequeñas articulaciones y las rodillas, no se olviden de eso. Sí, pregunta de examen. ¿Qué mencionamos dentro de factores de riesgo? Edad, traumatismos, inestabilidad, obesidad. Muy bien, asimismo, edad, traumatismo, inestabilidad articular, obesidad, ¿sí? Justamente eso de todo lo que nosotros fuimos mencionando, era la afectación articular que depende en este caso de la sobrecarga en sí que tenga el paciente, ¿sí? Perdón? ¿Qué é inestabilidade articular, profe? Inestabilidad articular es como si fuera que esa articulación no está 100%, tiene una disfunción, es inestable, ¿sí?
Como si fuera el clima, ¿verdad? Tipo va a llover, no va a llover, es inestable. Eso significa la palabra Algumas inestabilidad. pessoas que têm desviação da rótula, do rodilho. ¿Qué tiene que? Desviação da rótula, em português nós outros dizemos a patela. Sí, Sai do lugar. Dale, eso justamente. dale, gracias, profe. De nada. Después que menciona anatomía patológica, no les voy a preguntar, chicos, ¿sí? Entonces, pueden leer, pero no. ¿Qué pasó? Comemoração não vai perguntar sobre anatomia patológica, profe. No les voy a preguntar anatomía patológica. Dentro de la fisiopatología de la artrosis, ¿qué es lo que estuvimos viendo? Dijimos que es un desequilibrio entre la degradación y síntesis, ¿verdad?, de la matriz extracelular. ¿Consecuencia de qué? De un daño mecánico. ¿Qué ocurre a partir de allí? Hay liberación, ¿sí? Como respuesta ¿a qué? De los condrocitos. ¿Qué es lo que hace esta respuesta a condrocitos? Libera, en este caso, los mediadores solubles, como cuáles, la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral. A partir de allí, ¿qué se producen y liberan nuevamente? ¿Quién recuerda? Proteasas. ¿Perdón? Proteasas. Muy bien, y las proteasas, justamente. Ya posterior a esto, ¿a qué lleva? A una destrucción de estructuras articulares, ¿sí? Si hay justamente producción y liberación de estas proteasas o metaloproteasas, como mencionamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Pérdida de qué hay? De la superficie lisa del cartílago. Muy bien, de la superficie del cartílago. ¿Y después qué más ocurre? Forma grietas superficiales, destrucción del hueso subcondral. Muy bien. Hay fragmentos libres que forman quistes. Los El hueso, osteócitos. justamente, ¿verdad? Hay hueso subyacente que es esclerosada por presión y la formación de... ¿Cómo se llama? Osteófitos. Muy bien, los osteofitos, que es por último, ¿sí? Entonces hay formación de osteofitos que justamente ya nos muestra, nos señala de que hay una enfermedad degenerativa. Así mismo es. ¿Qué nosotros mencionamos dentro de las etapas? ¿Quién recuerda? Pregunta de examen, como les dije. Etapa 1, hay una interrupción mínima. ¿Cuánto por ciento de pérdida de cartílago hay? ¿Quién recuerda? ¿Nadie? 10%. Etapa 1, es muy pequeña la interrupción, sí, es mínima y hay 10% de cartílago perdido. En la etapa 2 mencionamos que ya el espacio articular es más estrecho, se va achicando más, ¿sí? Y el cartílago en este caso ya empieza a descomponerse, o sea que ya aparecen las artrosis más hacia arriba, ya en el cartílago, ¿sí? En la etapa 3, en este caso, ya el espacio de la articulación comienza a desaparecer y las brechas del cartílago en sí, verás, se expanden más la artrosis. Y la etapa 4, que dijimos, que ya la articulación, el espacio articular está completamente perdido, o sea que no existe más espacio articular. Por eso ya hay contacto, roce entre huesos. ¿Y cuánto por ciento de pérdida de cartílago ya hay en esta etapa? Que es la etapa 4. Oh, ¿Cuánto, Mateus? não anotei, profe. Total, 100%. 60% en realidad hay que va progresando, ¿sí? Lo que se pierde por completo ya es el espacio articular. Desaparece, no existe más espacio articular. Motivo por el cual ya hay roce. Y ya pérdida del cartílago pasa a ser el 60% que va avanzando. ¿Sí? En el cartílago, del cartílago en la etapa 4. Bueno, 60%, ¿sí? ¿Qué dijimos en las manifestaciones clínicas? Rigidez matinal, Muy bien, después. dolor sordo, Muy bien, dolor sordo profundo. ¿Cómo es este dolor? ¿Empeora o mejora? En este Melhora caso, com repouso. escucho. Melhora com repouso. Muy bien, ¿y empeora en qué momento? En los esfuerzos. Con el movimiento, ¿sí? Entonces un dolor
sordo profundo, que empeora con el movimiento y mejora en reposo, como dijiste, ¿sí? ¿Qué más dijimos que podría llegar a ocurrir? ¿Verdad? Con el progreso, la severidad del cuadro podría llegar en un momento donde va a interferir, dificultar, justamente impedir el sueño por las noches. ¿Por qué? Por el dolor. Como ya dijo hace rato el compañero Mateus, mencionó el tema de la rigidez, sí, que también vemos, ¿verdad? Por la mañana, al levantarse, como dijo el matutino, ¿sí? Dijimos que el cartílago no duele porque no tiene inervación. En la exploración física, ¿qué dijimos que hay? Una hipersensibilidad localizada. Edemas, ¿sí? Entonces, es tratar de tocarle a ese paciente y el paciente grita de dolor. Por eso estamos diciendo una hipersensibilidad. Aumentada se encuentra, ¿por qué? Por el dolor. ¿Qué tipo de movimiento ocurre cuando hay contacto de huesos con otro hueso por la pérdida total del espacio articular en este caso? ¿Cómo se llama, dijimos, ese sonido, lo que el paciente escucha? Oscila entre dois ossos ¿Cree? crepitantes. Muy bien, crepitación, no crepitantes, crepitante de pulmón. Crepitación, ¿sí? El roce de los huesos entre uno y otro. Y ya que en fases avanzadas puede haber también deformidades en sí, ¿sí? De la localización afecta. ¿Qué mencionamos dentro del laboratorio? Que no existe nada específico, no hay un proceso, no hay una inflamación como tal, sí, es bien localizado esto, ¿sí? Entonces, no hay así un laboratorio específico, solo ya con el líquido sinovial en sí, que es posterior a una punción para mandar ese líquido a estudio, nada más. Radiografía dijimos que es útil ya con las manifestaciones clínicas, con los antecedentes de datos clínicos del paciente, ¿verdad? Al inicio dijimos que puede ser normal. Después citamos, o sea que mencionamos las localizaciones, en este caso, ¿verdad? Las articulaciones interfalángicas, que están los nódulos de Heberden y de Bouchard, ¿verdad? Que no son dolorosas. En este caso, Heberden dijimos que es distal. El crecimiento de este nódulo ya por la formación de ostofitos. En Bouchard dijimos que era proximal los nódulos, sí. Después dijimos también la artrosis de la base del pulgar, que dijimos que hay dolor, crepitación, edema, sí. Artrosis de cadera dijimos que en el 20% de los casos es bilateral, sí. Y que también el dolor se podría desencadenar por la rotación interna. ¿Qué dijimos en la artrosis de rodilla? Que podría haber deformidades con el avance justamente, ¿verdad?, de la enfermedad en varo o en valgo en este caso, ¿verdad? Y que afecta el compartimiento en este caso femorotibial o femororotuliano. Uno de los dos o ambos puede estar afectado. ¿Qué más dijimos de artrosis columna vertebral? Que en este caso podrían ser deberse a una degeneración, ¿verdad?, discal. Y como síntomas también mencionamos dolor, rigidez localizada, ¿sí? Que podría ser por la compresión en este caso. ¿Qué dijimos dentro del tratamiento, los objetivos? ¿Quién recuerda eso? Aliviar el dolor, conservar la movilidad y reducción al mínimo de la incapacidad. Muy bien, entonces no se olviden de eso, así como la compañera acabó de mencionar, son 3. Aliviar el dolor, conservar la movilidad articular y reducción al mínimo la incapacidad. ¿Quién habló? ¿Preguntas? Ai, perdão, prof, que me chamaram aqui, desculpa. Ah, bueno. Desculpa. Dentro de medidas no farmacológicas, ¿qué dijimos? La disminución de la carga articular, que es uno de los más importantes en la fisioterapia, ¿sí? Y también que dijimos, mencionamos que podría ser quirúrgico dependiendo de la localización y severidad en sí del cuadro también. Preguntas, chicos, dudas. Me pica todo ya el tapaboca. Preguntas, dudas que tengan. No, profe. ¿Se entendió? ¿No se entendió? Tranquilo, doctor. Artrosis es uno de los contenidos realmente un poquito más aburrido, bien teórico. Ahora los otros dan más gusto porque vemos más, o sea, que clínico, ¿verdad? ¿Ninguna duda, Eu chicos? achei legal, prof. ¿Qué pasó, Mateus?
Achei um conteúdo legal, tranquilo. Ah, qué bueno. Flavia, Oi, prof. ¿qué tal? ¿Preguntas? Prof, da interfalângica, qual que é o nome da proximal e da distal? La distal es el nódulo de Heberden, con H inicia, B larga. Así como suena. Heberden, ¿verdad? H-E-B-E-R-E-D-E-N. Y la proximal es el de Voucher, con B larga. Te escribo acá en el chat, no. Ahí está, Heberden, sí, distal. Muy bien, así se escribe como puso Karen. Y Voucher es proximal. Que son nódulos, ¿verdad? Que se presentan justamente por la formación de los osteocitos que van a ir aumentando. Hay una hipertrofia en sí. W, Voucher, ¿o qué pasó, Mateus, ahí? Se VW Voucher, verdade? Ahí me envié. O sea que a Julia no me le mandé porque estaba en privado. Ahí se fue. Voucher. Voucher sí que proximal. Yo puse bajo. Voucher es con O. Escribí mal. Esas son en las interfalángicas que se observan, ¿sí? En realidad las deformidades que más van a ver son esas imágenes que llegamos a ver en artritis reumatoidea. Es así mismo. Las deformidades, verá que ya se van todo inclinando los dedos, el paciente ya no puede extender, verá, es rígido, así mismo, eso es lo que más van a llegar a ver, porque es lo que hasta hoy en día yo sigo viendo más en los pacientes adultos, ¿verdad? Muy poco, como les dije, artrosis en sí, para que el paciente decía, ay, yo tengo artrosis, ¿verdad? ¿Artrosis de qué? ¿Cuál de las localizaciones, verdad? Hasta hoy en día sí muy poco he visto. ¿Alguien me llamó recién cuando yo empecé a hablar? Oi, prof. Eu não consegui anotar o que acontece na etapa número 2. En la etapa número 2 ya hay artrosis, o sea que ya hay en este caso, ¿verdad? ¿Cómo le voy a decir? Hay más estrechamiento del espacio articular, ¿sí? Uno, eso. Y segundo, voy a enfocar en esa imagen para que le muestre la diferencia en el cartílago, lo que quiero que vean. Un ratito. Un ratito voy a abrir otra vez para mostrarle a qué me refiero cuando hablamos de cartílago. Ahí no puedo aumentar. ¿Qué pasó? Su protector va hacia atrás. Acá justamente, ¿qué es lo que dijimos? Ven acá esto que nos muestra la imagen ilustrativa. Esto es cartílago, esta parte que se ve completamente blanca, ¿sí? Y el espacio articular y ya después verá el otro hueso. Bueno, lo que acá ocurre, acá ven, no observamos ninguna lesión como observamos acá. Acá ya se ve como si fuera fisuras en la parte del cartílago en sí. En esta imagen, la primera etapa, lo que ocurre es, hay un 10% de pérdida de cartílago que poco o nada se observa, sí. O sea que la interrupción es muy pequeña, mínima. Ya en la etapa 2 hay más estrechamiento del espacio articular, o sea que esto va a pasar a achicarse más, se va a ir poniendo más fino, ¿sí? Y aquí ya hay justamente hallazgo, ¿verdad? De una lesión en silo en el cartílago, o sea que ya hay artrosis. En la etapa 2 ya aparece en este caso artrosis, ¿verdad? Eso por eso les puse el enfoque otra vez. ¿Por qué? Porque acá no observamos, por decirlo así, ninguna lesión. Y acá ya vemos justamente como si fuera fisura en el cartílago. En la etapa 3 justamente hay más daño en el cartílago, ¿verdad? Ya observamos acá, ¿verdad? Ya va agarrando justamente. Y aquí casi ya hay pérdida del espacio en sí.
Y en la etapa 4, vean, observen acá justamente, ven cómo se va deformando todo lo que el cartílago era, se va desgastando, ¿sí? Y completamente ya hay mayor daño y ya no observamos aquí el espacio articular. Justamente como vemos que se va degenerando lo que es el cartílago en comparación con los otros tres, aquí en la etapa 4 ya hay un 60% de pérdida del cartílago, ¿sí? Entendi, prof. Muito obrigada. De Ficou nada, bem claro agora. Obrigada. de nada. No hay problema, Kenia. Sí, sí, yo voy a llamar ya, pero sí, ya tenés que ir a buscarle. Sé que estás allí. Te pongo presente. Bueno. ¿Preguntas, chicos? ¿Dudas? ¿Todo tranquilo? Nada. Hoy ya es viernes, están calladitos, ¿verdad? Cansados já, prof. Ainda tem que estudar para prova. Entiendo. ¿Qué rinden bioquímica, dijeron, verdad? Vai ser terça ainda, prof. Martes. ¿Qué hora rinden? 15. Después de mi horario ya otra vez. No van a tener cabeza ese día entonces. Antes ¿Verdad? também não, Apesar que eu prof. acho que tá fácil o conteúdo, não tem muita coisa. Aí acho que a gente vai estar menos pressão do que na outra prova. Entiendo. ¿Y qué tal rindieron cirugía? ¿Bien? Todo bien. Qué suerte, me alegro. ¿Viste cómo son guapos? Tienen que estudiar nomás. Si ustedes estudian, van a rendir bien. Ahora bien, si no estudian, obviamente que rendimos mal, ¿verdad? Entonces, eso nomás es el secreto. Estudiamos, rendimos bien. Y bueno, voy a llamar un rato la lista. Grupo B. Hoy es el 9. Ana Paula. Presente. Alexandre ya no está. María Pavili. Presente, prof. Muy bien. Flavia. Presente. Muy bien. Gustavo Bailona. Presente, prof. Julia Barbosa. Ela te mandou mensagem no chat, prof. Tinha que sair mais cedo. Ah, cierto. Adriana Eloína. Gente,